Obviamente hay nuevo video y obviamente vamos a hablar de la tercera temporada de Squid Game. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. ¡Feliz sábado, amigos! Espero que hayan tenido una buena semana para recuperarse del trauma emocional que nos dejó la tercera temporada de Squid Game. Y claramente, como ya sabemos, tuvo un final un poco agridulce. Algunas personas lo amaron, otras personas lo odiaron, pero hoy en este video te quiero compartir mi opinión y qué tal me pareció la nueva entrega de esta serie. Creo que es un poco obvio lo que voy a decir, pero advierto que este video tiene spoilers, así que si aún no has visto la tercera temporada del Juego del Calamar, te recomiendo que detengas este video en este momento y regreses una vez que la hayas visto. Y bueno, amigos, ya que estamos en zona segura, podemos empezar a hablar de lo que pasó en esta última temporada de Squid Game. Como ya sabemos, la segunda temporada terminó con Gi-hun intentando rebelarse contra los organizadores del juego, pero todo salió mal y ocasionó muchas pérdidas. Ahora la competencia sigue con nuevos juegos, más drama y por supuesto muchas muertes dolorosas. Pero lo que más destacó a mi parecer de esta temporada es que fue un poco más cruda y triste emocionalmente. Por supuesto, nada supera a la primera temporada, eso es una obra maestra, o sea, magnífica. Pero en esta nos dejaron con un final que tal vez no era lo que estábamos esperando. Sin embargo, yo creo que estuvo entretenida. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas que me gustaron y una de ellas es que añadieron nuevas canciones a las escenas de los juegos. Yo no sé por qué, pero es que todas son pegajosísimas. Yo creo que de verdad voy a terminar hablando y aprendiendo coreano porque me pongo a escucharlas a cada rato. Y hablando de juegos, también me pareció chévere que incluyeran nuevos juegos, un poco mortales, aunque tengo mis preferencias en los que mostraron, pero eso se los comento luego. En este caso vamos a empezar con el primero, que es el de las escondidas, que fue una cosa terrorífica a nivel de tensión. O sea, yo estaba pegada así. ¿Qué está pasando? Pero creo que todos estamos de acuerdo en que lo peor que sucedió allí fue la muerte de 120. O sea, ¿por qué hicieron eso? Literalmente empezando la temporada y ya mataron a un personaje súper querido por todos. De hecho, justamente estaba hablando con mi primo de esa escena y me dijo algo que se me quedó y yo lo tengo que compartir con ustedes porque no me pude haber identificado más. Y fue que si estábamos viendo Game of Thrones o qué. Y literal no puede ser más cierto porque uno no se puede encariñar con un personaje porque viene y te lo desviven. Eso no puede ser así. Esto no era parte del trato. De paso que ella era como que súper buena gente, quería ayudar a los demás, ya había encontrado la salida, pero no, ella decidió ser humana y ayudar a las otras personas, en este caso a 222 y a la viejita. Y viene 333 y apuñalada por la espalda. Mal. Todo mal. Primer golpe emocional. Y hablando de pérdidas en este juego, por supuesto que también tenemos que hablar de la chamana. Y a pesar de que me caía mal, en verdad me pareció un personaje bastante gracioso. Ella estaba como que bien loquita, en verdad. Otra pérdida aquí relevante fue la del hijo de la viejita. Y o sea, se los juro que yo lo vi venir demasiado. No cómo iba a suceder, pero sí tenía un presentimiento de que algo iba a pasar entre el hijo y la mamá. Porque era como, no sé, muy obvio, iba a ser como más desgarrador lo que iba a pasar. Entonces, en el momento en que yo vi que el muchacho no había podido cumplir su misión, yo dije, aquí fue, la mamá se va a sacrificar por él. Pero ya vimos que fue algo al revés. Pero después de esto vimos cómo la viejita llegó a su fin. Así que segundo golpe emocional en la serie. Ok, y ahora siguiendo con el juego de la cuerda. Otro que estuvo chévere, sin embargo, ese me pareció un poquito como que más aburrido. Parecía como que más fácil de pasar y que no había como que tanto reto para los participantes. Sin embargo, vamos a hablar de las pérdidas que ocurrieron allí. Y una de ellas fue la de 124, que en verdad bien merecido. Y todo por querer consumirse la droga. Es que cayó en la trampa perfecto. Su muerte fue de verdad inútil. No me parece que este chico sea muy listo. Pero bueno, ¿quién le manda? Por tonto que era, se lo merecía. Pero esa no fue la más impactante. Aquí la que más dolió fue la de 222. Yo de verdad tenía esperanzas en que 333 la ayudara, la cargara o algo de alguna forma para ayudarla a pasar por el puente. O sea, ese es el papá de su hija. Y no, ella le dijo, no puedo caminar, tengo el tobillo malo. Y él, bueno, mi amor, hasta aquí llegamos, fue un placer conocerte.
hello, ¿cómo así? Y no, y cuando ella ya cayó al vacío, yo dije, no, a este señor, al director de la serie no le importa nada, aquí nos van a desvivir a todos. ¿Qué protagonista ni qué protagonista? Nada. Todos se van a ir. Ahí fue cuando yo empecé a sospechar más o menos cómo iba a terminar la cosa. Y adivinen qué, tercer golpe emocional en la serie. Y ahora, llegando al último juego que vimos, que fue el mismo Squid Game que vimos en la temporada 1, pero esta vez más aterrador, uno de mis disgustos y decepciones aquí fue que los personajes que llegaron a la final eran puros malos, o sea, puros extras o personajes que tal vez no nos encariñamos con ellos. Siento que debieron haber puesto a personajes que a nosotros como audiencia nos gustaban, para que de cierta forma el juego estuviese más impactante y hubiese dado como que más shock el ver lo que iba a suceder o la forma en que iban a resolver, como que para poder pasar a la siguiente ronda. Pero no, pusieron a puros personajes que odiamos. Pero bueno, empecemos a hablar de las pérdidas aquí, y el primero fue el personaje de 125, Ming-Su, que honestamente me dio muy igual su muerte. Lo siento mucho si a alguien le gustaba ese personaje, pero es que de verdad era aburridísimo. Pero la pérdida que me causó más alegría, que yo dije, por fin pasó, fue la del jugador 100 y la de 336. De verdad que esos dos jugadores me tenían los pelos de punta. Qué personajes tan insufribles. Y para finalizar tenemos el confrontamiento entre el jugador 333 y el jugador 456. Llegamos a esa parte, amigos, llegamos y hay que hablar de lo que sucedió. Pero antes de ello, por favor, también hablemos de lo mentiroso que es 333. Le prometió a 222 que él iba a cuidar a su hija, que daría su vida por ella. O sea, puras falacias. Mentira. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Pero cuando yo vi que 333 y 456 empezaron a pelear, yo no estaba pendiente de la pelea, para nada. Era como segundo plano. Lo que pasaba en mi cabeza en ese momento era que alguien presione el botón rojo, que alguien lo presione, porque ya presiento lo que va a suceder y no queremos que este sea el final de la serie. Pero dicho y hecho, nadie presionó el botón rojo y ya sabemos cómo terminó la serie. Con Gi-hun sacrificándose por la bebé. Este final de verdad yo creo que nos dejó en shock a todos, porque estábamos esperando como que algo distinto. Tal vez que Gi-hun se enfrentara al líder, o que, no sé, en algún capítulo mostraran cómo eran los inicios del juego, pero no hicieron nada, y creo que eso es lo que más disgusta. Y aunque el director dijo que tenía un final alternativo para esta escena, prefirió quedarse con la de 456, sacrificándose por el bebé por la forma en la que él se había desenvuelto en las temporadas anteriores, ya que él era esta persona que siempre ponía a los demás por encima de él prácticamente, que cumplía con todas las promesas que le pedían los otros jugadores, y en general quería acabar con el sufrimiento de las futuras personas que hubiesen participado en este juego. Por eso él quería destruir esta organización. Y técnicamente sí vio cómo se destruyó la sede de Corea, porque se vio reflejado en sus ojos la explosión cuando falleció. Entonces, después de haber escuchado o haber visto esta perspectiva que dijo el director, creo que sí tiene un poco de sentido cómo terminó el personaje de él. Pero obviamente no es algo que esperábamos ni lo que queríamos ver. Pero bueno, hablando de otras cosas un poco más generales que no me gustaron, por supuesto que tenemos que hacer mención honorífica a los VIPs. Por favor, qué actuación y qué diálogos tan malos. Increíble, increíble lo mal. Cada vez que ponían una escena de ellos, yo tenía como pena ajena, quería como adelantar la escena porque se sentía como muy falso, se sentían muy mal esas escenas ahí, no tenían como que nada que aportar a la historia. De paso que sonaban como si las estuviesen traduciendo mal. Yo creo que de verdad Netflix debería reconsiderar quitarlas y volver a sacar la temporada sin ellas, porque no hicieron nada. Un poco de diálogos inútiles. Otra cosa que me sacó un poco de lugar fue el CGI mal hecho. Y en este caso me refiero específicamente al perro del capitán. De verdad se veía súper falso cuando lo mostraron. Mi esposo y yo nos vimos al mismo tiempo y que... súper mentira. Debieron haber hecho un poquito más de esfuerzo ahí. Y de verdad, amigos, yo cuando estoy viendo una película o una serie, como que no me dejo llevar mucho por eso. Pero cuando realmente es malo o se nota, no, ahí ya me sacan de la historia y por supuesto tengo que compartirlo. Y por último tenemos al detective. Amigo, ¿qué hiciste en esa serie? O sea, se lanzó las 3 temporadas buscando la isla, buscando respuestas, buscando al hermano, y al final, ¿qué? Nada. No concluyó en nada y se quedó con los millones y la bebé. ¡Qué maravilla! Bien, ya cumplí mi misión aquí.
¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. De verdad que el amigo de él descubrió más que él en toda la serie. Y hablando de ese amigo, otra cosa que me pareció absurda fue cuando él estaba en la estación de policías y le comenta todo lo que sabe sobre el capitán, y viene y uno de los policías llama al capitán y le cuenta todo. O sea, técnicamente estás llamando a un criminal y le estás diciendo todo lo que sabes de él. Indaga por favor un poco primero antes de ir a chismearle al mismo criminal. Honestamente, yo soy súper fan de esta serie, me encantó. La primera vez que la vi quedé como, ¿qué es esto? Es una maravilla. Pero siento que esta última temporada se la tomaron como que a la ligera, no le prestaron mucha atención a los detalles y por eso considero que fue regular. Y de verdad que tiene todo el sentido del mundo, porque leí también que el director admitió que Netflix le estaba exigiendo sacar las otras temporadas y escribir el guión súper rápido, por lo que no pudo dedicarle el tiempo que quería y requería a estas temporadas. Aunque seamos sinceros, lo mejor que nos dejó esta tercera temporada de Squid Game fueron los memes. ¡Alto! ¡Yo nací en estos juegos! Se tenía que decir y se dijo. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Gracias por dejarme desahogarme con ustedes sobre lo que pasó en esta nueva temporada. Pero esta vez te quiero leer a ti y quiero saber qué opinas sobre lo sucedido. ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó o te decepcionó? Te leo en los comentarios. Creo que para el siguiente video me gustaría hablar sobre las curiosidades de esta última temporada, que están bien interesantes. Que por cierto, si aún no lo has visto, hace unos años hice un video hablando sobre las curiosidades de la primera temporada, así que te lo dejo por aquí arriba para que lo vayas a ver. Y como ya sabes, si te gustó el video, por favor regálame un like, compártelo con todos tus amigos y familiares. Suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo y tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Recuerda, como siempre, que todos los sábados subo contenido sobre películas, series y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.